La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los 5 continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas. Bienvenidos como cada noche de sábado a nuestra cita con Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. Esta noche volvemos a realizar un programa inclusivo y que está siendo interpretado en lengua de signos, que podéis ver también en vídeo en nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, nuestra invitada nos guiará a través del origen y la historia del tarot y su recorrido por Europa. Seguiremos con Pedro Ortega y su sección La obra de arte desconocida, en la que nos habla de una pintura renacentista y de los fantasmas que vagan en ella. Mientras que en Cuadernos de Viaje, David Hidalgo se colará en la biblioteca de una bruja para mostrarnos unos ejemplares llenos de secretos. En Terra Secreta, nuestro avezado viajero de esta noche, Miguel Zorita, nos cuenta la historia de un naufragio en una isla perdida en el Atlántico en pleno siglo XVI. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. Iniciamos nuestro viaje. Conocer el futuro ha sido el anhelo del hombre desde los albores del tiempo. Los oráculos, las profecías y otras vías de adivinación han sido las más utilizadas en la antigüedad para responder a esta necesidad. Pero sin lugar a dudas, la herramienta de adivinación más popular a partir de la Edad Moderna no fue otra sino una baraja de cartas muy especial. Nos estamos refiriendo al tarot. Por ello, esta noche trazaremos un recorrido a lo largo de Europa para conocer su historia. Pero, ¿qué es realmente el tarot? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Qué usos se le han dado? ¿Y cuál ha sido su recorrido a lo largo del tiempo? Esta noche desvelaremos todos estos enigmas y arrojaremos luz sobre esta arcana disciplina. ¿Nos acompañáis? Para guiarnos esta noche a través de la historia del tarot y su recorrido por Europa, contamos con la presencia de Victoria Braojos Ayala, directora de la Orden de Ayala y la Escuela Esotérica Europea. También es presidenta del Museo de la Baraja y el Tarot y de la Asociación ASES. Es coordinadora del primer Congreso Internacional de Baraja y Tarot, que se desarrollará el 8, 9 y 10 de marzo de este año 2019 en Madrid. Muy buenas noches, Victoria. Bienvenida a Mistérica Radio Secreta. Muy buenas noches, Belén. Coordinadora y codirectora. Pues no os estoy dando guerra yo con este congreso de marzo, pero tenemos tantas ganas, ¿no?, de poder tenerlo aquí en Madrid por primera vez. Sé que lo has preparado pues con mucho cariño y estamos deseando pues estar allí, y alguno de los colaboradores de Mistérica también participarán. Este programa es el aperitivo. El aperitivo. Pues muy bien. ¿Qué te parece si antes de iniciar este recorrido por la senda del tarot vamos a invitar primero a visitar la web mistérica.net o la página Mistérica en Facebook, donde encontraréis algunas imágenes sobre este y otros temas que trataremos a lo largo del programa. También podéis seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @red_mistérica. Para los que preferís escucharnos en formato podcast, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios o darle me gusta o suscribiros si hemos alcanzado vuestras expectativas. Esperamos que sí. Pues ahora sí, empezamos nuestro viaje de esta noche. Bueno, vamos a hacer un viaje por Europa. Vamos a cruzar brevemente el charco, pero para volver nada más. O sea, vale. que vamos a empezar un poquito, pues como se empiezan las cosas, por el principio.
muchas de las personas saben lo que es el tarot, pero otros muchos no. Entonces vamos a explicar qué es un mazo de tarot. Un mazo de tarot está compuesto por 78 cartas, de las cuales 56 se les llama arcanos menores y las otras 22 son los arcanos mayores. Muy fácil de identificar porque los 22 arcanos mayores son distintos completamente a los menores, y si vemos un poco o hacemos un recorrido desde el loco hasta el mundo, vamos a ir viendo por una parte una serie de personajes hasta la carta quinta muy definidos, pues como son el mago, la papisa, la emperatriz, el emperador, el sumo sacerdote, y a partir de la carta 6 ya vamos a ver pues un poco como escenas de vida, ¿no? Pues la famosa carta de los enamorados, donde vemos ya varias personas que están hablando, o el carro. En fin, podemos hablar ya de esas escenas que todos podemos vivir en la vida y que identificamos rápidamente, a pesar de ser un tarot, por ejemplo, como este, que es bastante antiguo y luego hablaremos de él. Y luego tenemos los arcanos menores, que estos todavía son más fáciles de identificar porque habitualmente jugamos con ellos. Serían o vendrían a ser la baraja española, pero tenemos reinas y más numerales que normalmente en una baraja española. Entonces tendríamos bastos, oros, espadas y reinas. Y reinas también. Bueno, vamos por ejemplo, las copas, que lo que hacen es representar, pues en su momento, en el Renacimiento, representaban el poder de la Iglesia, el poder eclesiástico, y un poco ya más a nivel predictivo, cuando aparecen copas, pues siempre simboliza más las emociones, un poco el estado afectivo. Luego tenemos los oros. Los oros representan lógicamente el dinero, el comercio, el poder económico, y también lógicamente en una lectura siempre van a hablar pues eso, un poco de lo que es el dinero, la influencia, el éxito, el poder, todo lo que sea dorado, poderoso. Fortuna. Claro, el tarot tiene algo maravilloso y yo creo que por eso tantísimas personas se identifican con ello, porque ven rápidamente las similitudes con la vida, ¿no? Y eso le hace grande, ¿no? Independientemente ya de sus otras teorías. Luego tenemos los bastos, ¿no? Que bueno, pues representa más al pueblo ya, ¿no? A la agricultura, al trabajo de campo, vamos a decirlo así. Y por último tendríamos la espada, o las espadas, que representaría, pues lógicamente, lo que es la parte militar, lo que es la lucha, lo que son, sobre todo a nivel predictivo, pues digamos esas dificultades también de vida. Y la composición de estos arcanos menores sería, por encima siempre el rey, un poco la jerarquía renacentista, ¿no? Primero el rey y luego ya los nobles con las sotas y los caballos. Esto vendría a ser lo que es un tarot, o por lo que conocemos como un tarot completo. Hasta la carta 6 son figuras muy importantes dentro de la sociedad, y después del número 6, o a partir del número 7, ¿no? Mejor dicho. 6, ya el mismo 6. El mismo 6, hacia adelante hasta las 22, son escenas de vida. Exactamente. Perfecto. Bueno, ya hay muchos tratados como Jung que habla de esos arquetipos, ¿no? No nos vamos a profundizar en eso, pero bueno. Pues después de esta explicación general, vamos ya a los orígenes. ¿De dónde viene el tarot? ¿Cuál es el verdadero origen o las pistas que tenemos hasta ahora? Yo las pistas te las puedo dar, el origen lo tengo más difícil, ya me gustaría a mí saberlo. Bueno, pues parece, aunque la teoría más extendida y que seguramente pues Belén, tanto tú como nuestros oyentes, pues lo que han escuchado es Egipto y resuena mucho, quizás porque como los egipcios todo lo expresaban a través de imagen, el paralelismo con el tarot, que está expresando también pues todo lo que ocurre a través de la imagen, es inevitable, ¿no? Luego ya ahondaremos en esa teoría de Egipto. Pero la realidad es que lo que sabemos del tarot en sus orígenes es renacentista. Estamos hablando de que el primer tarot es del 1440, que es el tarot de Visconti de Modrone, no el tarot de Carlos VI, que ahora ya entraremos ahí. Bueno, parece ser que antes de formarse esta baraja completa llamada tarot, por un lado teníamos lo que se llamaban los triunfos, que los triunfos eran
pues desfiles que se hacían, pasacalles, digamos. Entonces cada parte de ese desfile, como si fuera una procesión, cada paso de ese desfile representaría pues, una carta. Representaría una carta, que esa carta, pues por ejemplo en el carro se ve muy claramente, ¿no? Sí. Pues el triunfo de, pues en ese caso, pues de la familia que estuviera realizando ese desfile, ¿no? También aparecían la caridad, la fe, bueno, la Iglesia, claro, tan presente también en el Renacimiento y en todo, ¿no? Bueno, y los 56 menores, que sería, como hemos dicho antes, la baraja española, que tampoco tenemos un origen claro ni comprobado, pero las teorías actuales, pues según el investigador Alberto Pérez, apuntarían a China. Estos inventaron hasta el papel moneda y se jugaban todos los palillos, tal. Entonces el papel moneda era del mismo tamaño y solo estaba inscrito por una cara. También a la vecina península indostaní, basándose en el ya conocido ajedrez, que lo que hicieron es añadirle figuras con un valor determinado, jerárquico y escalonado a cada una de ellas, así como creando pues diferentes palos combinatorios, que ya se acerca mucho a lo que conocemos como baraja española. Y los naipes hindús, que son redondos y formados por elementos como conchas, peces, lotos, arcos. Pero realmente parece que es en Persia donde la baraja adquiere ya su forma definitiva. 4 palos compuestos de 3 figuras y 9 cartas numerales, ya lo que representarían los 48 naipes por mazo, que según las circunstancias pues se pueden ampliar a 52 o 56 o los reducimos a 40. También hay especulaciones con que la simbología de estos 4 palos pudiera estar relacionada con el polo, que era el deporte nacional de los persas. Esto es interesante porque además dicen que incluso se llegaron a alegremente utilizar pues con cabezas humanas y todo eso, o sea, tiene una parte también durilla, esto de la baraja, no creáis. Y bueno, pues los oros pues podrían corresponderse a las pelotas utilizadas en el juego, las copas a los trofeos obtenidos por el vencedor de este juego, las espadas pues a la virilidad o a la nobleza del jugador, y los bastos pues al palo con que empleaban para jugar. Hay algo que creo que es importante destacar sobre la baraja española, sobre todo porque la tenemos en España, la primera, es decir, la más antigua conocida, la primera todavía posiblemente esté por conocerse. Está datada en el siglo XV, probablemente sea de origen catalán, y bueno, pues aquí ya tenemos la derivación de estos 4 palos nuestros tradicionales. Entonces, bueno, lo bonito es que podemos ir al Museo Vivat y ver en Vitoria esta baraja, ¿no? Única y especial. La más antigua que se conoce hoy en día, que tampoco es tan sencillo. Pues Victoria, ¿qué te parece si después de todo esto que nos has contado recapitulamos un poco sobre el origen y cómo ha ido trascendiendo pues esta influencia del tarot por diferentes países? Bueno, el origen ya está claro, ¿no? Renacentista, con estas influencias chinas, persas, por un lado, por otro lado esas alegorías a los triunfos, ¿no? A esos desfiles. Y luego la extensión, cómo aparece por toda Europa, pues posiblemente y no comprobado, se deba a los árabes que lo debieron de introducir por Turquía, y entonces ya, pues hablo de la baraja española, ya se debió de extender por toda Europa hasta que llega y ya tenemos en esta cuna de Italia, ya tenemos cómo se forma o quién forma este tarot, que en principio sea pues este duque, ¿no? Filippo Maria Visconti. Perfecto. ¿Quién era Visconti? Sabemos que era una persona muy poderosa, muy poderosa, que era un gran comitente y también muy supersticioso. Tenemos aquí una foto, una ilustración, mejor dicho. Cuéntanos un poco de la biografía de este extraño personaje. Voy a contar sobre todo lo más importante. Bueno, él adquiere un poder enorme. De hecho, yo creo que el tarot en sí
es una demostración del poder, ¿no? Estas cartas ilustran el poder que llega a tener, porque tú fíjate, estas cartas iluminadas a mano, en capas, con oro, además tú tuviste la oportunidad de ver alguno de los originales en el viaje que hicimos a Turín. Entonces, por eso tengo esta carta. Sí que le vamos a dar explicación también, ¿eh? ¿Sí? Porque curiosamente, si ven aquí, la carta de la justicia, aquí está numerada con el 8 y ahí está numerada con el 11. Por cierto, importante decir, excepto algunas excepciones como el tarot Solabusca o el tarot Mantegna, los tarots no empezaron a numerarse y a tener palabritas hasta en torno al siglo XVIII. Siglo XVII, y la baraja española no se empieza a numerar hasta el siglo XVIII, que parece que está numerada y ordenada desde el principio y no era así, pues no estaba numerada. En un principio ni estaba numerada ni tampoco tenía. Lo importante era la simbología. Muy bien. Lo importante era la simbología aquí, no tanto. Y sigue siéndolo. Y sigue siéndolo. De hecho, viene muy a cuento al programa que estamos haciendo, ¿no? Porque si algo estamos hoy o por algo estamos apostando es por el lenguaje de los símbolos, ¿no es así? Sí, totalmente de acuerdo, porque este programa está siendo interpretado en este momento en lengua de signos, por lo que estas personas pueden acceder al tarot, porque en sí el tarot es una forma de comunicación innata. Es un libro mudo. Es muy enriquecedora. Mudo. Entonces, no se necesitan textos para entenderlo, se necesita una mente abierta y el poder de la imaginación, ¿no? Como dice Jacques Cousteau, ¿no? La máquina de imaginar. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Coméntanos también esta ilustración. Venga, vamos a ir a Filippo Maria Visconti, como hemos dicho. Sí, nos cuentas toda la biografía así un poquito oculta. No, toda no, un poco nada más. Tuvo mucho poder. Y este hombre, pues con 13 años se quedó huérfano de madre. Entonces se hace, que aquí tenemos el tarot Visconti, ¿no? Una de las láminas, se hace pues con su tutoría Marciano da Tortosa, que entre otras cosas, aparte de su mentor, aparte de su profesor, era astrólogo. Quiero remarcar esto porque como en un principio parece que este origen del tarot no tiene nada que ver con la adivinación, ni parece que oculta así como ningún secreto esotérico, o parece que no es tan esotérico sino una obra de arte, que también lo es difícil pensar que un tipo como este, que era súper supersticioso, es decir, que una vez no atendió al emperador porque su astrólogo le dijo no es el momento, entonces dijo pues no voy a atenderte. Es difícil pensar que en su baraja no haya elementos esotéricos, ¿no? De hecho, pues historiadores y investigadores los han encontrado, pero no podemos demostrar que así sea porque no dejó ningún documento donde él dijera que efectivamente aquí tenemos algo esotérico, ¿no? Desde luego hay muchísimas personas muy creyentes y que no dan un paso sin consultar al tarot. Bueno, si echamos la vista atrás, pues tenemos desde Napoleón Bonaparte hasta John Lennon, por ejemplo. Muchísimas personas, de hecho ahora vamos a hablar también de Napoleón Bonaparte porque, bueno, si Italia es la cuna donde se crea el tarot y donde se extiende, Francia es quien lo pone de moda, sobre todo con este sentido que le estamos dando ahora, más de adivinación. Claro. Y bueno, son las grandes órdenes herméticas las que ya les dan todavía más ese énfasis ocultista, ¿no? Porque hasta ahora estamos un artículo de lujo, algunos de lujo, muy cuidado, ricamente ornamentado y con una finalidad eminentemente lúdica. Pero sí que vemos que uno de los comitentes, que realmente fue quien puso el dinero para hacer esta creación, era una persona que sabía mucho y no daba puntadas sin hilo. No, y además ya te digo, de un carácter terrible. Bueno, sí quiero dejar claro, porque hay mucho lío con esto de los Viscontis, parece que solo hay un Visconti, no. Es verdad, porque hay tantos Viscontis. Bueno, pues porque hizo muchísimas barajas. Porque hizo varios, entonces que se conozcan, tenemos 16 repartidos por todo el mundo, incluido, tenemos uno aquí también en el Museo Fournier. ¿Completos? Completos no. Del que más cartas tenemos
que lo tenemos, es el que estamos viendo ahora mismo, este es un facsímil. Tenemos 75 cartas. Y por ejemplo la torre, el diablo y creo que es el caballero de espadas o el caballero de oros no existen, no están, se perdieron, ¿de acuerdo? Pero sí es considerado pues el más antiguo y de los más completos, ¿no? Porque sí se entiende que era completo y que tenía los 78 arcanos. Teníamos el Visconti de Modrone, que está en la Universidad de Yale con 75 cartas. Este tiene alguna peculiaridad que me gustaría contarlas, como que aparecen cartas como la fe, la esperanza y la caridad. Luego está el Membrilla, que es una variedad de este tarot, no de este, del Modrone. Y luego ya tenemos este que es el archiconocido y además pues el que se encontraron más cartas, ¿no? Como hemos dicho. Y luego pues estos otros que ya te digo están repartidos por todo el mundo. En general, todos los tarot de Visconti, ¿en qué año podemos fecharlos? Empezamos en el 1440 siglo XV y luego ya encontramos tarots, por ejemplo, en España. Yo viví aquí una conversación pues con uno de los directores de los Scarabeo, que es una empresa italiana que se ha dedicado a reproducir estos tarots, sí. Juan de Dios Agudo, que es pues un coleccionista importantísimo de barajas, y estaba Giordano Berti, yo también. Pues parece que el tarot que tenemos aquí no es tan antiguo, puede ser del 1600 y pico, o sea que bueno, que durante unos cuantos siglos estuvieron haciendo tarots basados en el Visconti, y luego otros tarots que o beben de la fuente del Visconti o son totalmente distintos. Por ejemplo, uno que te va a encantar, a ver, el tarot de Mantegna. ¿Por qué te va a encantar? Pues porque uno de vuestros colaboradores en este primer Congreso Internacional de Baraja y Tarot hablará del tarot de Mantegna, que es un poquito especial y es un poquito distinto a los demás. ¿Por qué es distinto a los demás? Bueno, pues porque es un tarot, primero, que tiene 50 cartas. Segundo, este sí está numerado y viene con sus letras, con sus letritas y sus ¿De qué siglo es el tarot de Mantegna? Pues yo creo que es 1490, por ahí, si no... ¿Siglo XV? Sí, también no salimos de ahí. ¿Y Mantegna quién era? ¿Un comitente también? No, Andrea Mantegna era un ilustrador. Un ilustrador. Lo que pasa es que ya parece que está casi comprobado que no lo hizo él. De hecho, hay dos versiones, que si esta es mejor, que si esta... Bueno, este tarot se divide en 5 series y es un tarot realmente... que llamarle tarot, bueno, así está calificado, pero es una baraja un poquito especial, ya que yo creo que estaba más enfocada a explicar un poco pues ese conocimiento antiguo y como una herramienta más pedagógica que como una herramienta de puro entretenimiento, ¿no? Pero bueno, ya Pedro Ortega en esta conferencia ahondará más en este tarot, pero sí quería nombrarlo, ya te digo, por lo especial que es. Vamos a dejarlo ahí. Y luego tenemos pues el tarot que se creía más antiguo del mundo y no lo era, que estamos hablando del tarot de Carlos VI. ¿De dónde proviene el error? Pues realmente este tarot, que es precioso también, se creía que se lo habían encargado a Jacqueline Grigonier para entretener un poco al rey de Francia, que bueno, pues ya sabemos un poco sus estados melancólicos, por eso le llamaban Carlos el Loco. Y bueno, pues el error proviene de que estas cartas las encuentran en un libro de contabilidad de Charles Puport, que era el tesorero de Carlos VI, de Carlos el Loco, y en dicho libro pues hace mención, aparte de que aparezcan estas cartas llamadas tarot de Carlos VI, se hace mención a que se han pagado 56 sueldos parisinos por 3 barajas hechas en oro y muy decoradas, y bueno, entonces se cree en un primer momento que una de esas barajas, claro, es este tarot. Entonces ya estaríamos hablando pues de la primera baraja, porque sería anterior al 1400, pero esto no es real. Ya en el libro de Alemany, que era un bibliotecario y historiador francés, es un especialista además en artes decorativas, pues en 1906 prueba que esto es falso y ya se fecha correctamente en el año 1470.
que fue legado por Luis XVI a Roger de Gagnières, perdón por la pronunciación porque no es tan fácil, que era un coleccionista anticuario y genealogista francés, y lo dona en 1711 a la Biblioteca Nacional del país, que es donde hoy lo podemos encontrar. Entonces ya dejemos claro, Visconti es el más antiguo, y el Visconti de Modrone, y el de Carlos VI, desmitificamos, no es el más antiguo, aunque sí de los más antiguos, ¿de acuerdo? ¿El tarot de Visconti en qué región de Italia se centra? Milano. ¿Y mucho? Milán es importantísimo. Es importantísimo. Es casi la cuna, sí, es así. Y cuéntanos esa historia que relaciona el tarot de Visconti con un regalo de bodas. Bueno, sobre la familia Sforza. Mira, yo he escuchado tantísimas historias sobre esto. Yo voy a contar la más curiosa, pero esto no está nada demostrado. De hecho, el tarot Visconti Sforza, que es este que tenemos aquí, ya entendemos que estos están emparejados pues porque aparecen unas alianzas, aparece el laurel porque ya Sforza ya ha tomado posesión y títulos y tal. Y sería la primera de las barajas que él hizo. Digamos, Visconti Sforza, sí. ¿Vale? Los Viscontis, Visconti de Modrone y el Membrilla, esos son los dos primeros. Y luego el Visconti Sforza, que de ahí ya saldrán también muchos más. Bueno, el Visconti Sforza, la historia es que parece ser que se encarga como regalo de bodas y que a cada uno de los invitados se le da una carta de este tarot. Esto en teoría ni está comprobada, ni se puede decir que es verdad, ni nada de nada. Aunque sí es posible que cuando hubo la unión Visconti-Sforza, pues él mandara a crear su propio tarot, ya dejando clara sus alianzas, y este Avon de Troyes que aparece en todas las cartas, ¿no? Como por el derecho que se me otorga a mí bueno, porque yo tengo el derecho, ¿no? de ejercer esta ley, de ejercer el poder. Así que bueno, aquí de alguna manera podríamos tener ya el resumen de lo que son estos primeros tarots. Hay muchos ejemplos de tarot de los que podíamos hablar, pero sobre todo hay que remarcar que en el siglo XVI es donde se extienden por toda Europa y es impresionante cómo sobreviven hasta nuestros días. De hecho, Kurt Gebelen, que vamos a llegar ya muy pronto a él, lo que nos cuenta es que la manera de ocultar ese conocimiento, él ya habla ahí de conocimiento esotérico, pues es a través de estas cartas, ¿no? Que tantas veces han sido prohibidas y tantas veces han vuelto a estar de moda. Y esa es una de las teorías, ¿no? Pero bueno, voy a hablar, por ejemplo, de tarots por Europa para que más o menos pues tengan una idea y puedan ver las diferencias, pues del tarot Macciati del siglo entre el siglo XV y XVI, del tarot Geographic Quetelin de 1557, de tarots geográficos, que también son tarots un poco curiosos, del 1725, de los de estilo Marsella, que ahora vamos a entrar en eso, ¿no? ¿Qué conexión? ¿Dónde tenemos la conexión? Que es 1769-1798, del tarot lombardo de Milán también, del 1810-1814, otro de estilo marsellés, el Gaetano Montecchi de 1820, Génova, el tarot Ligure Piemontese de 1844-1880 y el tarot modelo de la Roca de 1850 de Piacenza. Pero, como te digo, ya a partir de ahí es un disparadero, ya podemos encontrar muchísimos tarots. De hecho, yo sería incapaz de contabilizar actualmente cuántos tarots existen, ¿no? Porque además, lo bueno del tarot es que según la época, pues cada ilustrador ha ido expresando. Entonces tú a través de una carta puedes ver lo que estaba ocurriendo en esa sociedad, puedes ver cómo sentía esa sociedad. No, desde luego en la gran exposición que tuvimos el placer de ver en Turín, vimos que había cartas de todo tipo, había cartas de David Bowie, una creatividad sin límite, y desde luego pues lo que hace el tarot es pues dejarse ilustrar por esas tendencias artísticas en cada momento. Pues Victoria, hemos hablado hasta ahora de muchísimos tarots italianos, Visconti, también hemos hablado de Mantegna, pero quizá de todos el más conocido es el de Marsella. ¿Por qué? Pues hija, pues aquí tenemos el asunto. De hecho, bueno, hay una teoría que yo hoy no te la he traído porque
es profundizar mucho, de Jan Medan, que intenta hacer que el tarot realmente naciera en Aviñón, no en Milán. Pero bueno, sobre eso es que da para un capítulo entero. Entonces vamos a ver. Bueno, yo te voy a hablar de un documento curioso que es la hoja Cary Yale. Lo de Cary es por la familia que dona, esta era una familia cuando tenían muchísimo dinero y donan todos estos tarots y documentos a la Universidad de Yale. Por eso muchas veces se le llama el tarot Cary Yale. No está bien del todo dicho así, ¿no? Pero bueno, aquí lo más importante es esa famosa hoja Cary Yale, que digamos sería un poquito el eslabón entre las barajas italianas y las barajas francesas, efectivamente. Pues si veis esta hoja, os daréis cuenta que a pesar de ser un tarot italiano, ya tiene muchas similitudes con lo que son los tarots marselleses. Pero claro, tú me hablas de por qué tiene fama el tarot de Marsella. Pues esto es muy sencillo. En 1781, Coeur Gobelin, que era masón, protestante, estuvo en varias logias y sociedades como herméticas, exactamente, secretas. La logia parisina de las Nuevas Hermanas, que por ejemplo a esta Filatetes que pertenecieron Voltaire y Benjamin Franklin, la Orden de los Elegidos, y es presidente también de la Sociedad Apoloniana, y se codea con personajes ya que nos sonarán mucho del tarot, como es Etela, Papus, Eliphas Levi. Vamos realmente a quien puso de moda este tarot, y fue Coeur Gobelin. ¿Por qué? Bueno, pues él crea una enciclopedia que se llama El mundo primitivo comparado y analizado con el mundo moderno. Entonces, en uno de los capítulos, en uno de los tomos, esto fue en 1781, nos habla del tarot. Entonces él lo que nos cuenta, bueno, quiero decir, Coeur Gobelin, es importante resaltar que fue masón, que fue protestante, que perteneció a logias importantísimas, que el mismo Voltaire o Benjamin Franklin pertenecieron a ellas, y además se codeó, pues por época, pues con Eliphas Levi, con Papus, con Etela, que estos ya nos suenan un poquito más a más moderno, a más tarot, y ahora hablaremos por encima de ellos, pero sí que querían un poco unirlos con este personaje. Bueno, pues él en este tomo dice que ve a están tomando algo y ve a dos mujeres jugar con las cartas, y ve la carta, creo que concretamente es la del mundo, del tarot de Marsella, y él se da cuenta que ahí hay mucho más que un simple juego de entretenimiento. Entonces, cuando ve la carta del mundo, de repente, él, con todo su conocimiento, porque era una persona muy culta y que sí podía hablar con cierto conocimiento, dice: en estas cartas está encerrado el conocimiento de la humanidad, y este es el famoso libro de Thoth de los egipcios, que desapareció y lo han ocultado en estas cartas para que llegase hasta llegara a nuestros tiempos. Entonces yo he sido aquí el iluminado, que me acabo de dar cuenta de que el tarot es el libro de Thoth de los egipcios, ¿no? Podríamos decir que con él se inicia esta corriente del tarot relacionada con la adivinación, o era anterior, porque él mismo dice que yendo por las calles de París, de pronto ve a estas dos mujeres que ya no solamente parecía que estaban jugando con el tarot. ¿Estaban jugando con el tarot o se estaban echando las cartas? Esa sería la cuestión. Primero no creo que fueran, no eran en las calles de París, estaban en una reunión de amigos. Vale. Entonces, por lo visto, esta era una alemana y tal. Además podéis ver el libro porque lo tenéis en PDF y se puede ver. Pero realmente no, estaban jugando a juego del tarot, que es un juego además. Por cierto, que cartas del tarot se le llama a partir del siglo XVI, hasta el siglo XVII era el juego de los triunfos, o sea, hasta el siglo XVI era el juego de los triunfos, es en el siglo XVI donde ya se le llama cartas del tarot, que además no sabemos de dónde viene la palabra tarot, porque hay 40.000 teorías. Y también algo importante, la palabra naipe solo la tenemos en
en el catalán y en el castellano. En ningún otro lenguaje se tiene la palabra naipe, sino cartas para jugar. Pues me gusta lo del juego de los triunfos. Sí, es bonito, es ¿verdad? bonito. Es bonito, además suena. Bueno, pues él ahí tiene nos cuenta una la iluminación. Y él dice, bueno, aquí tenemos... Aquí está encerrado el conocimiento del mundo. Bueno, ya sabemos que además el dios Thoth pues es el dios de la magia, del conocimiento y de todo lo que se puede ser. Bueno, pero realmente el culpable de que veamos o de que esto ya fuera una herramienta de adivinación fue Etela. ¿Quién era Etela? Pues Etela era un ocultista y peluquero. Entonces realmente era Jean-Baptiste Allier, y él lo que hace es que se cambia el nombre, se lo pone al revés para no sé, para darle un toque más esotérico o qué. Entonces él ya había escrito un libro en el 1770 sobre cómo jugar con las cartas, pues las cartas famosas de la época, el juego del piqué. Y claro, cuando Kurt Gebelen escribe este libro dice, ya está, ya tengo la herramienta. Entonces en 1783 él publica 5 manuales que se llaman Manière de recreer avec les jeux les cartas noms tarot. Manera de recrear uno mismo con la baraja de las cartas llamadas tarot. Es decir, es el primer manual de tal. Pero además hace lo siguiente, dice, a mí me parece que esto se nos ha desordenado y hay que ordenarlo. Y esto hay que reordenarlo. Entonces, además ha perdido simbología en el camino. Entonces lo que él hace es crear un nuevo tarot que bueno, yo voy a enseñar, parte. Sí, porque no hemos dicho, Victoria es una gran coleccionista de tarot y la verdad es que yo cada vez que tengo oportunidad le pregunto para que me enseñe estas verdaderas joyas, porque son joyas. Nuestro amigo Jesús Callejo me dice que cada vez que me ve con un incunable distinto. No, bueno, la verdad es que son una maravilla y se puede ver que son súper antiguas. ¿Estas están pintadas a mano? Bueno, esto ya es una baraja posterior, es antigua, pero no es el primer Etela. De hecho, pues el primer Etela se crea en 1789 y le titula Libro de Tarot o el gran juego de los 78 tarots egipcios. Él ya profundiza, ahonda más. De hecho, si nosotros vemos un poco la cosmogonía de este tarot, y vamos a ver la cosmogonía egipcia en él. Etela crea ya su propio tarot, porque en el libro, que sí quiero enseñarlo, vamos a ver, este es el original, aquí tenemos los 5 manuales. Vemos que sí que habla del tarot y las cartas que aparece es una carta, mira, la justicia también, justo como la que tienes ahí, pues normal y corriente, ¿no? De Marsellés, un tarot de los que había en la época, ¿no? Él crea ya, como he dicho, en 1700... Déjamelo y mientras lo voy enseñando. En 1789 ya crea su tarot, que se llama el Libro de Thoth, el libro de los 78 tarots egipcios, que bueno, habla de, si vemos un poco cómo está constituido, ahí ya sí vemos muy claramente pues la cosmogonía egipcia. De este tarot quedan solo unas pocas cartas y ya es una maravilla, Victoria. Sí. Es un alumno suyo, Melchior Montignon de Ucet, en el 1804, que ya manda a estampar una versión completa del tarot. Este es de la época, más o menos, un poquito posterior, pero bueno, es de la época. Y es ya llamado, digamos, el Etela 2. Tenemos el Etela 1, que es el que crea él, el Etela 2, que es este, y luego tenemos el Etela 3, vale, del cual ya son imágenes mucho más medievales. Parece que están cogidas del libro de las crónicas de Nuremberg. Y bueno, pues vamos a ver muchas similitudes. Si vemos la carta del sol, la carta de la luz, que le llama, o de la luna, veremos que guarda esas similitudes. Además, Etela también tiene, claro, es muy importante porque él es el primero que le da significado a las cartas del derecho y del revés. Habéis visto que hay muchas tarotistas que cuando están leyendo las cartas las leen del derecho y del revés. Porque dice que el tarot es tan rico en simbología que no solamente se puede ver por un lado el significado, hay que darle vueltas al tarot para ver un poco o encontrar más significados en él.
Y luego está... Aquí desde luego viene al derecho y al revés, pero claro, yo entiendo que también es para que la otra persona que está al otro lado pueda leer. No, porque son significados distintos. Vale. En el tarot español, que es una variante del tercer etela, tenemos un tercer etela, ya vemos cómo ya cambia el significado. no cambia, lo que hace es que añade ya los significados, porque es que aquí tenemos otra, si veis, es distinto el significado que le da por un lado que por otro. Luego veremos ejemplos. Es una maravilla. Es una maravilla. Este es el ¿Lo habéis facsímile. editado vosotros? Lo hemos editado nosotros del original, además se acompañaba con su libro. Y normalmente siempre sorteamos en cada programa un libro, pero esta vez vamos a sortear pues este primer tarot español que es increíble. Bueno, este tarot es importante destacar una cosa. Este tarot, esta tercera versión, es una versión ya más medieval, ya es conocido como el tercer etela, y esta versión tiene muchas imágenes que se parecen a las, vamos, que están recogidas con casi seguridad a las crónicas de Nuremberg. Pero no quiero saltarme algo que es muy importante, que es la publicación del libro de Julia Orsini. Y es importante porque en el libro de Julia Orsini, que es este, es el original, quiero que veamos la primera página, vamos a ver. Vale, es donde aparece ya el Etela 2, ¿de acuerdo? Que lo podemos ver aquí. Vale, vemos que son las mismas cartas, con algunas variantes, pero bueno, es el mismo Etela. Es el primer libro que ya tiene como un manual muy exacto de los significados al derecho, al revés, y además lo curioso es que la autora dicen que es Julia Orsini y que está basada en los conocimientos que dejó o que le legó Madame Lenormand, porque Madame Lenormand utilizaba dos tarots, el Gran Etela, que es este que estamos viendo, y el Petit Etela, que tenemos aquí un original, ¿vale? Que como ves se sigue pareciendo, lo que pasa es que aquí ya tenemos símbolos de póker. Bueno, sí, pero por ejemplo se ve totalmente. Se ve, por ejemplo, aquí, por ejemplo, la muerte, y aquí lo que tenemos es otra figura diferente. Sí, no sé la traducción exactamente, pero bueno, vamos viendo que ya tiene significado al hacia el revés, y además, bueno, pues cartas que se parecen mucho, como esta, que yo creo que la tengo puesta en la caja para que la veamos. Mirad, ¿veis? La prudencia del Gran Etela y del pequeño Etela como son idénticas. Hemos llenado la mesa de cartas. Bueno, pues sí. Lo curioso de esto es que la Julia Orsini no tenemos ningún documento que sepamos si esta mujer existió o no existió. Y lo que posiblemente hizo el editor, Blocket, es que se inventó un seudónimo para que, digamos que esa documentación de Madame Lenormand, no pedirle derechos a la familia y publicarla en este libro. De acuerdo, que además nosotros hemos hecho la traducción y esperemos poderlo publicar pronto, donde bueno, ya tiene todo un poco el conocimiento sobre, ya el manual como exacto sobre la baraja de tela, que además es de donde ya beben, digamos que los significados que ya le dan autores pues como Aleister Crowley o como Papus o como Samuel Liddell Mathers, lo saca de este libro. ¿Vale? Digamos que este es ya el manual oficial en que todos beben sí, para de alguna manera interpretar las cartas del tarot. Por eso es tan importante destacar que Madame Lenormand, aparte de que pudo ser o posiblemente fue la hija bastarda de Luis XV, era una mujer hiperculta, fue vidente de Napoleón, escribió las memorias de Madame Josephine. De hecho, aquí tenemos un autógrafo original de Madame Lenormand. Y si te das cuenta, es como el primer nombre femenino que damos, que vinculamos al tarot. Al tarot, ¿no? Aquí tenemos la firma original de Madame Lenormand. Y ya te digo, fue importantísima porque ella además le dio... Qué forma tan curiosa. Sí, esto no lo tendrían que analizar aquí ya una... Pues sí, porque vamos... una grafóloga. Bueno, ella escribió muchísimas obras, no solamente de tarot, sino bueno, pues relacionadas, como te digo, con la monarquía, etcétera.
muy, 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 muy inteligente, una mujer culta y que en la época pues destacó por encima de autores masculinos, masculinos, ¿no? Pues ¿qué te parece si nos haces un breve resumen pues de estos otros estos otros autores y también ya que crucemos un poquito el charco, sobre ¿no? todo para ver pues cómo tomaron el relevo pues desde Papus aquí en España, Elias Levi, Crowley. Bueno, Eliphas Levi además compite un poco con la teoría de Kerguelen y de Tela. Pues ellos decían que el origen era egipcio, Eliphas Levi ve el origen cabalístico y hebreo. Entonces él ahí dice que el tarot es la clave universal de las artes mágicas, de todos los dogmas religiosos, la clave de la cábala y de la Biblia, en sí las clavículas de Salomón. Él en su libro de Dogma y Ritual de la Alta Magia es donde es el primero, ¿no?, que ya nos habla ya no del origen egipcio, sino del origen cabalístico. Él no fabrica ningún tarot, pero sí nos habla de los 22 arcanos mayores, sí basándose en el tarot de Marsella, no en el tarot Tela, porque lógicamente cambia un poco esa teoría egipcia y la lleva a la cabalística, ¿no? Uh-huh. En sí yo creo que el tarot puede encerrar tanto cábala como simbología egipcia. Ya cambiamos de Eliphas Levi, que nace en París, nos vamos a autores de tarot ya más modernos y que quizás conocemos mucho más, como Samuel Liddell Mathers. No es que él creara un tarot, pero fue el fundador de la Golden Dawn, donde encontramos a estos sí ya autores importantes como es Arthur Edward White, que él es estadounidense, por eso digo que vamos a cruzar el charco brevemente, y además quiero hacer algunos apuntes de su baraja, y Aleister Crowley, que él es del Reino Unido, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y bueno, vamos a hablar un poquito del tarot de Aleister Crowley, porque yo sé que a ti te me llama mucho la atención, especialmente. Sí. Y yo creo que a nuestros oyentes también. Y seguidores también. Bueno, pues Aleister Crowley, en su tarot, que vamos a verlo aquí, este es que es un tarot muy diferente. Es muy diferente. Lo que hace, bueno, te dejo que lo saques, es reunir símbolos, combinaciones de astrología, de numerología y visualización con el simbolismo de distintas escuelas de sabiduría. Se lo encarga para que lo dibuje a Phaedra Harris. Phaedra Harris es egiptóloga, entre otras cosas, y mete más de 1200 símbolos en este tarot. Si White, que ahora lo veremos, digamos que utiliza imágenes contemporáneas, Crowley quiere rescatar de nuevo el conocimiento antiguo en este tarot, a pesar de estas imágenes tan modernas, ¿no? Y Phaedra Harris, yo sé que esta historia te gusta mucho, parece ser que le dijo, mira, yo te pinto el tarot, no hay ningún problema, pero mientras yo esté dibujando el tarot, primero tú no vas a estar delante y segundo no puedes hacer magia negra. Y Aleister Crowley le dijo, vale, yo te paso los apuntes, no puedes hacer magia, no puedo hacer los bocetos y tú pintas el tarot, pero lo hace rapidito. El rapidito fueron 5 años. De hecho, ninguno de los dos ve este tarot salir a la luz, y sale en 1977, que lo tenemos aquí. Se publica finalmente en 1977, a pesar de que se termina antes, porque por la fecha que yo barajo, este tarot se debió de terminar en 1943. Desde 1938 hasta 1943 lo está pintando, 5 años, que yo no tengo claro que no hiciera magia durante esos 5 años. Yo tampoco lo creo. Y se publica en el 1977. Y cuéntame el detalle de los magos. Pues sí, muy interesante. Bueno, se hacen muchos, Phaedra Harris hace muchísimos bocetos de este tarot, no solamente del mago, sino de muchas cartas, pero se publica un tarot con los 3 magos, que es este que yo tengo aquí. Desde luego es muy de egipcios. Claro, ella era egiptóloga, por lo cual, ya te digo, él vuelve un poco a su origen egipcio, pero con la ordenación marsellesa.
Este ya lo reúne todo, ¿eh? Crowley, cabeza maravillosa y pensante, y con su primero amigo y luego enemigo, Edward White, que ahora haremos unos apuntes. Bueno, estos son los 3 magos, que podéis ver aquí. Vamos a dejar claro que él autoriza uno, que es este, ¿vale? ¿Cuál es el que autoriza? Este. En teoría el mago blanco, el mago dorado y el mago dorado y mago negro son los otros 2. Y hay gente, yo cuando utilizo el tarot de Aleister Crowley me gusta utilizar los 3 magos porque digamos que veo como las 3 personalidades del ser humano, ¿no? Veo un poco cómo encierra pues, el espíritu más puro, el más negativo y el más neutral, ¿no? Que el más neutral, lógicamente, sería el que él eligió. Y el más negativo sería este, ¿verdad? El mago negro, digamos que sería este. Este es el mago negro y este es el mago dorado. Pero bueno, que esto es una cuestión que le hemos puesto los demás y en fin, es teorizar sobre ello, pero como digo, él autoriza y el mago que solamente elige uno es este. Pero bueno, es una peculiaridad que, de hecho, si te das cuenta, este es el único que está numerado. Estos 2 no están numerados como si no pertenecieran en ninguna manera a este tarot. Bueno, sí quiero hablar, y es muy importante, del tarot de White, de Edward White. Primero porque es archiconocido, segundo porque es el tarot que todo el mundo utiliza, y tercero porque no quiero hablar de, ya te digo, no quiero hablar de lo sencillo que es tirar, de que es manejar ese tarot, no quiero hablar de esas imágenes tan bonitas que hizo Pamela Colman Smith, y además tan fáciles de entender para todo el mundo. Sí quiero hablarte del tarot Solabulska porque parece ser que es de la fuente donde bebe Pamela Colman Smith y White para hacer este tarot. Este tarot, como digo, es el que se conserva completo, más antiguo, 1491. Lo tenía una familia a nivel privado y el Ministerio de Educación de Milán en el 2009 lo compra y está ahora en la Pinacoteca di Brera, que se puede ver además por internet. Y bueno, pues ¿qué tiene de especial? Fíjate, es curioso que un tarot del 1491 ya tuviera ilustrados sus arcanos menores, como pueden estar viendo la comparación ahora mismo nuestros oyentes, donde se ve claramente la similitud en el tarot de White y el tarot Solabulska, en cartas, por ejemplo, como el 3 de espadas, donde se ve este corazón atravesado por 3 espadas, y el Solabulska es exactamente igual. Entonces dices, jolín, es verdad que hasta el 1781 Kurgebelen no nos habló de este origen, digamos, hermético, ocultista, y Etela ya añadió lo adivinatorio un poquito más tarde, ¿no? Es curioso que un tarot como este, del 1491, ya en sus arcanos menores nos esté representando escenas como ese corazón con esas 3 espadas, que ya nos está dando un simbolismo y que además corresponde al simbolismo que le estamos dando. Entonces, bueno, simplemente que sepan que este tarot de White, que se publica en 1910, tiene claras influencias del Solabulska. Simplemente, pues bueno, pues el British Museum, un poquito antes de que ellos publicaran el tarot, hizo una exposición con unas fotografías que le cedieron del Solabulska y unas láminas que ellos conservaban. Parece ser que ellos fueron a ver esta exposición y de alguna manera se basaron para hacer luego sus creaciones posteriores. Es muy, muy importante. Pues, ¿qué te parece si para terminar este recorrido lo hacemos con un español? Pues lo vamos a hacer con Papus. ¿Quién que era conste Papus? Que hay otros nombres y yo no solamente lo voy a dejar como Oswald Wirth, pero vamos, podríamos hacer programas y solamente programas. Dejo Oswald Wirth ahí para la gente que quiera seguir un poco toda la cronología, que lo tenga, importante: Eliphas Levi, Aleister Crowley, White, Oswald Wirth. Bueno, y Papus, claro, importante porque era español, porque él nació en La Coruña y bueno, aunque sus estudios lógicamente los desarrolló en Francia, porque aquí no teníamos prácticamente no teníamos ninguna cultura del tarot. Es el primer español que tenemos conocimientos que estudia el tarot. Bueno, realmente no es así, ahora lo explico. Él escribe en 1889 un trabajo que le llama Le Tarot Divinatore, y es donde en su libro, aquí tenemos el tarot de los bohemios también de Papus,
es en su libro donde sigue ahondando en esto del tarot y la cábala. Pero en 1909 ya crea un tarot donde explícitamente lleva ya la cábala, ya se ve la imagen con las letras hebreas. Y se creía que era el más antiguo que existía, pero no es cierto. Es otro español el que se adelanta, y en 1903 este libro que tú tienes, que sale con el facsímil de la baraja, que además vais a sortear, sale con su baraja y es el primer tarot datado del 1903 donde aparece el tarot, la cábala hebrea y también esta criptografía egipcia. Además nace un año antes que él también, o sea que también por nacimiento es anterior, pero la obra también se crea 6 años antes. Entonces, bueno, pues tenemos, a pesar de tener tan poco recorrido en el tarot y parece que es como muy moderno lo nuestro, tenemos nuestras grandes aportaciones. Tenemos nuestras grandes aportaciones, son estos dos tarot cabalísticos, diríamos, ¿no? Cada uno con su nombre y además muy especiales, muy bonitos. El tarot español además como reúne todo, parece como que, él lo dice, ¿no? Que son varias barajas en una, ¿no? Pues yo creo que es un colofón maravilloso para cerrar el programa y invitar a todo el mundo a que se acerque a este maravilloso mundo del tarot. Rodeado de cultura, sí, que es importante, que parece que estos últimos años se ha visto oscurecido, no por la cultura, sino por todo lo que ha ocurrido en torno a él, y realmente, pues, por hablar de alguien culto, pues Teodomiro Moreno Durán, el autor de este tarot, pues era un crítico de la generación del 98, amigo de Valle Inclán, amigo de Jacinto Benavente, con una cultura extensísima, hablaba varios idiomas, por eso accedió a estos libros escritos en francés y en inglés y pudo crear tanto este libro como este tarot español. De todas las barajas que hemos visto esta noche, ¿cuál es tu preferida y con cuál te quedarías? No me queda más remedio que quedarme con el tarot catalán o tarot español. Claro, primero pues porque yo he sido la persona que he llegado a saber quién estaba detrás del tarot, no se sabía hasta hace 4 o 5 años, porque hemos visto sus orígenes, porque lo he investigado mucho, porque es muy rico, parece que encierra dentro de él todo el programa parece que está encerrado en esta baraja, ¿no? Y bueno, un poco es así, ¿no? Porque él recopiló todo el conocimiento que había por ahí dando vueltas y lo expuso en el libro y en la baraja, con sus errores históricos, como suele ocurrir, porque cada vez aparecen nuevos datos y seguramente esta conferencia, este programa que hemos hecho hoy... Que más bien esto parece una conferencia, sí. Pero este programa que hemos hecho hoy, pues a lo mejor... quizás en este primer Congreso Internacional de Baraja y Tarot que se va a celebrar el 8, 9 y 10 de marzo, pues aportan nuevos datos que cambia un poco todo el curso de lo que hemos estado diciendo. Pues claro que sí. De todas maneras, ¿qué baraja tú recomendarías para esa persona que está pensando en iniciarse pues en la lectura del tarot? Pues mira, yo creo que... ¿Piensas que puede ser la más didáctica así para el principio? Yo te lo voy a poner muy sencillo. Creo que históricamente hay que conocer el Visconti Sforza, porque es la fuente, y es muy fácil. Hay ahora mismo muchos libros y muchas investigaciones, por ejemplo de Giordano Berti, que viene al Congreso, para tener en cuenta un poco de la fuente de los tarots que ya se utilizan como más famosos, que es de los que voy a recomendar. Es importante conocer muy bien el tarot marsellés, sus arquetipos, su orden y por qué está así. Y como tarot fácil, por la manera en que nos llegan los dibujos, por cómo está ilustrado en sus arcanos mayores, pues el tarot de White, lógicamente, ¿no? Porque es muy sencillo. Tú ves una carta del tarot de White y estás viendo lo que está ocurriendo. No. Se va a ver en imagen, lo vamos a ver en imagen para que vean cómo es. Se está viendo lo que está corriendo, la escena completa se está viendo en el White. Y si, oye, dicen, pues sí, yo quiero este White, me gusta mucho, pero me gusta más el Renacimiento, pues nada, se cogen el Sola Busca, que está completo y además está reeditado, y es en el que está basado el White, y bueno, pues están utilizando también un tarot ilustrado, pero renacentista. Y como ya tarot un poco de especialista y que ya controla ya un poquito más de cábala, de egiptología, y que ya quiere ahondar un poquito más
en esa profundidad ocultista del tarot y no quedarse en la simple adivinación, sino en cómo el tarot es una herramienta evolutiva, cómo el tarot nos puede ayudar a conocernos a nosotros mismos, cómo funciona casi como un espejo de nuestra mente y de lo que nos está ocurriendo, de nuestras sensaciones, pues este primer tarot español. Pues yo creo que lo has explicado todo fenomenal. Y tú te quedarías con el Crowley. Yo, mira... Yo lo he utilizado muchos años porque sus imágenes eran para mí como que me abrían mucho la mente, ¿eh? Si quieres que te sea sincera, yo lo veo muy complicado. Esto de incluso uno echarse las cartas a uno mismo, yo la verdad es que lo veo complicado. Nada, muy sencillo, solo hay que ponerse, como todo. Pues sí, pues sí. Y llegamos ya al final de este interesante recorrido por los verdaderos orígenes del tarot. Victoria, muchísimas gracias. De todas maneras vamos a recordar para todos aquellos que se hayan quedado con ganas pues de saber más sobre la historia del tarot y la baraja, ya que en marzo, los días 8, 9 y 10, se va a llevar a cabo el primer Congreso Internacional de Baraja y Tarot en Madrid. ¿Dónde pueden encontrar toda la información? En congresobarajaytarot.com, en las redes sociales, en la Orden de Ayala. ¿Dónde se va a llevar a cabo el Congreso? Pues en el Centro Cultural de San Chinarro. Y además, bueno, pues ya sabes que vienen ponentes nacionales e internacionales importantísimos que han escrito ya obras que van a profundizar en todo esto que yo he contado un poco por encima, mucho más. No sé yo, ¿eh? Sí, prácticamente pues vamos a salir todos tarólogos de allí, ¿no? Entonces, imprescindible para los amantes del tarot acudir a este congreso que por suerte vamos a tener en España. Pues allí estaremos, Victoria. Muchísimas gracias y esperamos volver a tenerte con nosotros en otro programa para que nos cuentes otros misterios, quién sabe, del tarot o de otros temas. O de otros temas. La obra de arte desconocida. Muy buenas, Pedro. ¿Qué historia nos vas a contar esta noche en tu sección La obra de arte desconocida para este programa tan especial inclusivo? Muy buenas noches, Belén. Bueno, pues vamos a ver, he querido buscar algo que tuviéramos muy cerquita de aquí y nos vamos a dar un saltito, si te parece, al Museo del Prado, donde hay una serie de obras de un maestro florentino del Renacimiento, nada más y nada menos que Sandro Botticelli. Y es que se trata de una serie de 4 cuadros que representan la historia llamada de Nastallo degli Onesti, de las cuales tenemos 4 piezas en Madrid, en el Museo del Prado, y la cuarta está en el Palacio Pucci en Florencia. Y además podríamos decir que son casi las únicas obras de Botticelli con las que contamos en España. Y bueno, y así para adelantarte un poco y para que veas que el tema tiene lo suyo, se trata de una historia muy singular que nos habla de fantasmas y que tiene origen en un relato nada más y nada menos que de Giovanni Boccaccio. Pues perfecto, eso tengo entendido, que esta vez la obra de arte desconocida va sobre fantasmas. Así es. Pues, ¿qué te parece si nos pones en contexto y nos hablas pues de Botticelli y su obra? Bien, pues mira, Sandro Botticelli podemos decir que es, sin lugar a dudas, uno de los grandes maestros del Renacimiento, sobre todo del 480, del siglo XV. Él estuvo muy vinculado a la familia Medici y su gran mecenas fue Lorenzo de Medici, conocido también como el Magnífico. El Magnífico, así es. Y es que Botticelli estuvo dentro del núcleo de humanistas que estaban alrededor de los Medici, que se les llamó la Academia de Florencia. Y es que esta academia se dedicó al rescate y traducción de textos que habían sobrevivido de la antigüedad clásica. Me estoy refiriendo sobre todo a Grecia y a Roma, pues querían promover lo que ellos llamaban la Renascita de la Antiquità, el renacimiento de la antigüedad. Y bueno, pues mira, puedo contar un poquito que entre los pensadores de esta academia estaban Marsilio Ficino y Pico della Mirandola, que habían traducido, entre otras, una obra curiosísima, que es el Corpus Hermeticum, que es atribuido nada más y nada menos que a Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. El 3 veces grande, del que hemos mencionado un poquito. Muchísimas veces aquí en Mistérica Radio Secreta. Claro que sí, así que bueno, pues tenemos esa sabiduría de Egipto que llega a esa Florencia del Renacimiento. Bien,
Botticelli se inspiró en muchos de estos textos clásicos para realizar sus obras. Bueno, vamos a mencionar las grandes obras maestras de Botticelli: El nacimiento de Venus, que todos conocerán, conocemos, y La primavera, que bueno, que encierran además una simbología fantástica. Bueno, darían para obras de arte desconocidas para mucho tema. Y están estas dos en la Galería de los Uffizi, así que si nos damos un saltito a Florencia no hay que dejar de verla. Y fíjate una curiosidad que siempre me ha llamado la atención, y es que Botticelli, bueno, pues como había conocido los autores clásicos, él oye hablar de un gran pintor que es Apelles. Entonces, de Apelles no conservamos ninguna de sus obras. Entonces, él lee la descripción de una obra que se llama La calumnia. Y él lo que hace es, a vista de esa descripción, volver a hacer su propia interpretación de este cuadro. Y lo tenemos... Este cuadro se perdió y él lo reinterpretó por las descripciones que había. Así que, bueno, es un cuadro magnífico también, y que recomiendo. Lo pondremos para que lo vean nuestros lectores, oyentes del programa, tanto en internet, en las redes sociales, como en el vídeo del programa. Pues maravilloso este legado que dejaron los Medici, la familia de los Medici, en la cultura, un legado importantísimo, no solamente de arte. Aunque sabemos que eran mecenas de Botticelli, todo lo que hicieron por rescatar esas grandes obras del humanismo y traducirlas fue importantísimo, pues para... Ya lo creo, y es que me atrevo a decir que es más importante la labor de descubrimiento de textos, sobre todo de traducción y de puesta al día, incluso que las obras de artes que nos legó el Renacimiento. O sea que fíjate a qué nivel subo la importancia de esa traducción, recopilación de textos clásicos. Pues Pedro, ahora que ya conocemos el contexto histórico, vamos a por la serie pictórica que nos vas a presentar esta noche. Estoy deseando que nos vayas relatando detalle por detalle. Vamos a recordar de nuevo a todos nuestros oyentes que este programa inclusivo también puede verse en vídeo, y podrán de este modo pues ver todos estos detalles, estos guiños que esconde la obra de esta noche de Botticelli. Claro que sí. Pues bueno, como decía, es una serie de 4 cuadros y que fueron pintados en 1483. Bueno, aquí hay que hacer una puntualización. Botticelli es el autor, digamos, intelectual de la obra, y hay algunas figuras que son de su mano, pero la mayoría es de su taller, o sea que hay que precisar este tema. Y bueno, por ejemplo, hay figuras como la mujer y el caballero a caballo, que obviamente vemos ahí la mano del artista Botticelli. Pero luego, sin embargo, si nos fijamos en los árboles, pues cambian de unos lienzos de la serie a otros, con lo cual, bueno, pues tendríamos que la calidad de esas otras detalles de la obra, pues quizá no están a la altura del maestro Botticelli. Entonces, estos 4 cuadros, digamos que están creados a varias manos. Eso es cosa que también era muy frecuente en el Renacimiento. Sí, pero, hombre, tenían que, todos estos pintores, supongo que aprendieron, tuvieron unos inicios, pues Botticelli pues estaba iniciando a otros pintores en el arte de la pintura. Sin irnos del Museo del Prado, tenemos la famosa Mona Lisa del Prado. Es verdad. Que también se sabe que la mano de Leonardo da Vinci está ahí, pero que fue ejecutada en su mayoría por la gente de su taller. Bueno, pues vamos, si te parece, un poquito a hablar el tema que, digamos, dibuja esta serie de 4 lienzos, y es que están inspirados en un cuento de Giovanni Boccaccio, como decía antes, que es un humanista y escritor italiano del siglo XIV, que junto con Dante y con Petrarca se los conoce a los 3 como los padres de la lengua italiana. Así que estamos ante un personaje muy importante. Y fíjate, hablábamos del descubrimiento de la antigüedad, pues Boccaccio escribió un libro titulado La genealogía de los dioses paganos, donde, digamos, puso al día, actualizó todos los dioses de Grecia y Roma a disposición de sus lectores italianos. No obstante, la obra maestra de Boccaccio no es sino el Decamerón, en uno de cuyos cuentos es en el que está basado esta serie de lienzos. En concreto, se trata de la 8ª novela de la 5ª jornada del Decamerón,
titulado El infierno de los amantes crueles. Y ahora Pues veremos este cuadro por qué. es El infierno de los amantes crueles, se llama Eso así. es, esta serie. Perfecto, pues para quienes no lo conozcan, el Decamerón es una novela del siglo XIV, como antes comentabas, formada por 100 novelitas intercaladas al estilo de cuentos, Para contar a la lumbre. sí, totalmente centrados en 3 grandes temas: en el amor, la astucia y, como no, la fortuna, pero siempre con una moraleja final, que yo creo que también esconde este cuadro. La tiene y bueno, ya veremos un poco de qué estilo. Pues, La verdad es que es muy recomendable el Decamerón. No sé si sabes un poco el argumento. La obra comienza en la época de Botticelli, cuando 10 jóvenes huyen, ¿sí? Huyen de la peste negra y se refugian en una villa. Entonces, en una villa a las afueras de Florencia, y claro, para entretenerse y pasar pues este mal trago, lo que van haciendo es narrando cada una de estas historias para pasar el tiempo. Así es, Belén. Y luego a ese tipo de literatura, pues por ejemplo, se ha repetido en obras como el Pentamorón, también italiano, pero ya nos tendríamos que ir a una cronología posterior al siglo XVII y XVIII. O sea que me parece que, Boccaccio inaugura una forma literaria que se va a repetir en Italia, bueno, y también en otros. Bueno, estamos hablando también, podríamos hablar también de las 1001 noches, contadas también en esa clave. O sea que estamos hablando de un género. También Cervantes. Cervantes tenía pues estos entremeses y estas novelitas intercaladas también al hilo del Decamerón. Pues siempre está bien, aunque estemos en la obra de arte desconocida, siempre está bien pues recomendar otras obras de arte literarias. Que yo creo que el Decamerón es muy, muy recomendable y la verdad es que te lo pasas muy bien. Tiene ahí su puntillo y es bastante gracioso. Perfecto. Pues vamos entonces ya a esta historia, ¿te parece? Sí, cuéntanos en qué consiste la historia en la que está inspirada esta obra de Boccaccio. De Botticelli. Pues vamos. Bueno, está inspirada esta obra de Boccaccio y que pone en pintura. Bien, pues nos narra la historia de Nastallo, que es un hombre que vive en la zona de Rávena. Rávena está en la costa oriental de Italia. Digamos que Nastallo está enamorado de una dama que no le corresponde. Entonces él está muy, muy decaído, habla con sus amigos. Ellos le tratan de decir, bueno, pues olvídate de esta chica, y él ha caído casi en una depresión y se marcha al bosque casi con la idea de suicidarse. O sea que estamos en un... El mal de amores. El mal de amores en plena ebullición. El caso es que llega a un rellano del bosque, es un viernes, a una hora concreta, y en ese momento ve cómo una joven está huyendo desnuda, la persiguen unos perros y un caballero a caballo, espada en mano. Claro, él ve esta escena, trata de defender a la dama, pero se da cuenta de que no puede. ¿Por qué? Porque es una visión fantasmal. Lo que está viendo allí es algo del más allá. Total, que bueno, él queda tan sorprendido, no entiende qué pasa. El caso es que la escena termina que el caballero da caza a la mujer, la traspasa con su espada y por la espalda le saca el corazón. O sea, vemos que es una historia terrible. Y súper truculenta. Y truculenta, vamos, es que es terrorífica. Entonces, Nastallo, horrorizado, pregunta al caballero que qué es lo que está pasando. Entonces el caballero le cuenta que él creo que la historia es él se queda intrigado y vuelve una semana después. Sí, vuelve una semana después o él vuelve varias veces al bosque, al lugar del crimen, para intentar entender qué había pasado. Sí, puede ser esa la leyenda. El caso es que pregunta a este caballero y lo que le dice es que él estaba enamorado de esa doncella. Ella no solo no le correspondió, sino que se jactó de ello, se rió de él se suicidó, por lo cual fue al infierno, y ella al poco tiempo murió y fue también al infierno por haberse, digamos, mofado o reído de su amante, con lo cual los dos fueron enviados, digamos, fueron condenados
a un eterno retorno. Ahí tenemos no al infierno, sino al... Bueno, un infierno porque era a repetir constantemente esa revivir escena. Y revivir constantemente. Y ahí hay un guiño clásico de Boccaccio que, como comentábamos, estaba buscando a los dioses paganos. Pues él, yo creo que se inspira en la historia de Sísifo, que Sísifo es condenado por los dioses a subir todas las mañanas, durante toda la jornada, a subir una gruesa roca redondeada hasta lo alto de una colina, y cuando llegaba allí a la noche la roca volvía a caer al fondo, y al día siguiente de nuevo tenía que volver a hacer el mismo ejercicio de volver a subir la roca, así en un eterno retorno. Esto es un poco con lo que se encuentra este Nastallo, con una historia de eterno retorno. Se da cuenta, como tú bien decías, de que todos los viernes a la misma hora, en el mismo lugar, se da esta historia. Entonces urde un plan. Lo que hace es invitar a sus amigos, a sus familias y a la familia de su amada a una comida campestre a la cual pues no le rechazan. Total, que tenemos ahí a Nastallo preparando toda esa mesa con todos los comensales, y justo a la hora convenida ven la historia del caballero que persigue a la dama, la da caza y le saca el corazón. Entonces Nastallo les cuenta toda la historia. ¿Cómo termina esta moraleja? Pues que la doncella de la que él estaba enamorada se da cuenta de que no debe hacer lo mismo que la dama. Entra en razón. Eso de entra en razón habría que ponerlo muy en cuarentena, porque estamos hablando de una mentalidad del siglo XIV. En la que las mujeres teníamos muy poco o nada que decir. Entonces esta doncella lo que hace es ceder a la petición de Nastallo y accede a casarse finalmente con él. O sea que tiene una leyenda, digamos, por llamarlo de alguna manera, light, un poquito patriarcal. El caso es que, si bien las tres escenas que tenemos en el Museo del Prado nos narran toda la primera parte de la leyenda, además los cuadros están pintados como si fueran un cómic, porque hay como diversas escenas dentro de cada uno de los lienzos, porque lógicamente esta historia es compleja de contar y no basta solamente 4 cuadros, sino que dentro de cada uno hay pequeños fragmentos. Yo, si te soy sincera, la primera vez que me acerqué al cuadro no lograba entenderlo. Claro. De verdad, yo pensaba que era otra historia, no imaginaba ni de lejos que iba a ser una historia relacionada con un fantasma. Es una historia muy dramática y nada romántica, debo decir. No, y como decía, el apelativo menos grave que podemos poner es el de patriarcal, por no decir pues bastante machista para su época, pues sí. Es lo que había. Pero bueno, lo importante es que tenemos una leyenda de fantasmas Eso en pleno Renacimiento. Claro, ¿Podríamos sí. hablar de la presencia de lo mágico o lo misterioso en el Renacimiento? Pues yo creo que sí. Y de hecho ando indagando en esa cuestión porque, a mi juicio, el pensamiento mágico estaba muy arraigado en la cultura renacentista, incluso en la Edad Media. Pero bueno, por ejemplo, hablábamos de la escuela de la Academia de Florencia. Lo que están haciendo es recuperar toda una serie de disciplinas, como comentaba el Corpus Hermeticum, pero es que les llega pues esos temas alquímicos, temas de adivinación. Por ejemplo, si recordarás, en otra obra de arte desconocida hablamos del Salvator Mundi de Leonardo, que tenía una bola de cristal que podría ser de tinte adivinatorio. Entonces tenemos magia, alquimia, astrología, incluso fantasmas, como estamos viendo en este caso. O sea que yo creo que el pensamiento mágico estaba de alguna manera muy presente en lo que es la cultura del Renacimiento. ¿Y cómo consigue plasmar Botticelli esta historia en tan solo 4 lienzos? Sí, Como nos comentabas, que a lo mejor en un lienzo había varias escenas. Pues sí, es un poco lo que comentaba, es como una especie de cómic, como entenderíamos a día de hoy, ¿no? Quieres contar, pero esto sucede también en el arte, en la Edad Media. De hecho, a veces cuando vemos representados en un mismo cuadro unos personajes de un tamaño y otros de otro, pues nos hacen referencia a distintas escenas. A veces eso también se interpreta como la jerarquía, los reyes a lo mejor son pintados más grandes y otros más pequeños, pero en el caso del Renacimiento lo que se busca es la copia fiel de la realidad. O sea, se trata de llevar al lienzo. De hecho, se empieza a emplear la perspectiva que se había olvidado en la Edad Media.
Entonces sí que se juega con las proporciones reales, y en este caso lo que hace Botticelli como ideador de la serie de los 4 lienzos es decir, bueno, pues en este apartado vamos a ir secuenciando las acciones, ya que es una historia tan compleja de pintar, pues irlas, digamos, colocando en diferentes partes en los lienzos. Estupendo. Y si quieres te puedo comentar por qué hay esta serie de lienzos, y es que si nos vamos a la época renacentista en Florencia podemos encontrar que los cuadros formarían una especie de cofre ornamentado en sus 4 caras a modo de regalo, y es que esta serie fue encargada por Lorenzo de Medici, que hemos mencionado antes que era su mecenas, y que pudo servir para un regalo de boda a modo de apadrinar el casamiento de Giannozzo Pucci y Lucrezia Vini, hijos de 2 grandes familias florentinas, para fomentar su alianza bajo el auspicio de la familia Medici. Entonces, este cuadro era el regalo de boda. ¿Sí? Eso es. Como una de las leyendas que antes nos había comentado Victoria, que también el tarot, el origen del tarot, una de las leyendas es que se creó como regalo de boda, también para otra familia italiana, los Sforza. Los Sforza, ¿sí? Que unas veces eran amigos y enemigos de los Medici. Bueno, eso sí. Ahí entraríamos en un tema que es la relación entre las grandes familias de las ciudades-estado italianas de la época del Renacimiento. Y voy a hacer una recomendación a los oyentes, y es que si quieren saber un poco cómo se manejaban un poco estas intrigas palaciegas en la Italia del Renacimiento, hay una serie muy recomendable que va por su 2ª temporada, que son Los Medici, que se emiten en Movistar. Y justamente yo creo que es en la 2ª temporada donde se habla muchísimo de Botticelli. Sobre todo de Botticelli y también de este Medici tan especial. Que es Lorenzo el Magnífico. El Magnífico. Muy bien. Y por último, lo más importante, porque es pues una suerte tener esta belleza aquí al lado en Madrid, de cómo estos cuadros llegaron al Museo del Prado y dónde se encuentra el lienzo que falta. Bien, los 3 cuadros que tenemos en el Museo del Prado llegaron a la Pinacoteca justo antes de la Guerra Civil, cuando un coleccionista de arte, que es Francesc Cambó, decidió legarlos a esta pinacoteca. La 4ª tabla sabemos que está en Florencia, en el Palacio Pucci, y hay una cosa curiosa, hemos dicho que forman parte de un cajón. Sí, que lo que hacen es decorar un baúl, ¿no? Sí, eso es, pero la 4ª tabla es más grande, así que no sé si sería a lo mejor la tapa es un poco extraño. Ahí no tengo noticia de qué pasó exactamente. Sí sabemos que sus dimensiones son un poquito más grandes. Así que, bueno, y comentar que, claro, conocemos muy bien los 3 lienzos de Madrid, pero la 4ª tabla es muy diferente. Si bien las 3 primeras están ambientadas en el bosque, la última está, digamos, está en la celebración de boda, ya en un entorno urbano, con arcos, un arco de triunfo, digamos una escena pues muy a la antigua, como se solía decir en el Renacimiento. Así que tenemos una tabla un poquito diferente a las que tenemos. Y con aquí una técnica de las dimensiones. Eso es, sobresaliente. Sí, con la perspectiva, sí. como comentábamos antes. Con la técnica de la perspectiva sobresaliente en este caso. La verdad es que es mucho más sobresaliente que las otras. Bueno. Así que yo entiendo que las otras tienen su encanto. Esto al fin y al cabo simplemente es un banquete y no hay fantasma. Eso es. No hay fantasmas, mejor dicho. Pues muchísimas gracias, Pedro, por traernos esta maravilla. Seguramente que muchos de nuestros seguidores ya conocían la historia del cuadro, pero otros muchos no, y siempre es un placer pues desvelar toda esta historia ignorada y relacionarla pues con la literatura, como ha sido el caso. Pues quedamos a la espera para una próxima sección de la obra de arte desconocida. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias y buenas noches. Cuadernos de viaje.
buenas noches, David. Bienvenido a un nuevo programa, en esta ocasión muy especial. Además, me alegra que hoy pues, no tengas preparada ninguna excursión de las tuyas, que siempre terminamos por lugares tenebrosos. ¿Qué nos traes en esta ocasión en tus cuadernos de viaje? Muy buenas noches, Belén. Para mí es todo un honor volver otra vez a este tipo de programas. Y fíjate que esta noche no nos vamos de excursión, pero vamos a hacer un recorrido muy curioso, ya lo verás por qué, porque siempre en los cuadernos de viaje siempre intentamos enarbolar de alguna forma la cultura, ¿no? Y si siempre se dice que los signos mínimos de cultura o la expresión mínima de cultura es la grafía o la piedra tallada o incluso la iconografía de las pinturas rupestres, tienen todos algo en común, que es el conocimiento. Y a lo largo de la historia, bueno, pues siempre hemos tenido como dos tipos de conocimiento. Por un lado, el conocimiento público, por así decirlo, y luego el conocimiento oculto, que eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que fíjate qué sería de ese conocimiento oculto sin estas pequeñas magias, píldoras de magia, de adivinación, de alquimia, que es de lo que vamos a hablar hoy, de unas verdaderas joyas bibliográficas, que además unos ejemplares que vamos a tener la oportunidad de ver algunos de ellos, y otros los vamos a poner en imágenes para que lo vean, y sobre todo gracias a la aportación de Victoria Braojos, porque son parte de su colección privada. Pues qué maravilla, David, porque es como si nos coláramos en la biblioteca antigua de una bruja, sí, nunca totalmente. Mejor dicho. Sí. Así que cuéntame, ¿cómo entraste tú en contacto con estos ejemplares? Y seguramente entiendo que no es la primera vez que los tratas. Pues no, que fíjate, tienes acceso a ellos. Sí, la verdad es que es una maravilla, porque estos libros fueron los protagonistas en su momento de una exposición bibliográfica de la que fui comisario en su día. Era una exposición que se organizó en conjunto con la antigua Semana Gótica de Madrid, hoy Sui Generis Madrid, con la Universidad Complutense de Madrid y la Orden de Ayala y los fondos de la colección de Victoria Braojos. Fue una exposición bastante rica, porque teníamos una cantidad de volúmenes, la verdad es que ingente, y aparte también teníamos naipes del tarot, y tuvo lugar en octubre del año 2016 en la Biblioteca María Zambrano de la Universidad Complutense. Y allí esta exposición, que la titulamos Magia y Adivinación, Letras Ocultas, pues tuvimos entre otros muchos este tipo de libros. Pues bueno, para los que no tuvieron la oportunidad de verlos, pues hoy tienen otra nueva oportunidad. Sí. Dadas las referencias que antes nos estabas contando, pues cuando había sido la primera vez que habías estado en contacto con ellos, y también pues qué clase de libros son estos, un poco relacionados con la cultura, pero la cultura oculta o el conocimiento oculto. ¿Qué libros nos traes esta noche aquí? Pues fíjate, vamos a hablar de una serie de libros. Algunos los vamos a tener, pues como por ejemplo este. Vamos a empezar por Le Monde Primitif de Kurt Göbelin. Fíjate que es una auténtica maravilla. Tiene aquí como una especie de mapa, a sí, ver que no rompamos nada. Sí, es muy delicado, sí. Porque está, de hecho, vamos a ver si lo podemos... Ahí. El mundo primitivo. Eso es, El mundo primitivo, análisis y comparación con el mundo moderno. Sería el título completo, y es de 1781, si no recuerdo mal, la fecha. Bueno, pues este ejemplar, que ahora de hecho vamos a ver las partes más interesantes, ¿no? Primero de todo, ¿quién fue Kurt Göbelin, ¿no? Fue un pastor protestante, y digamos que fue uno de los primeros en entrar en la interpretación, sobre todo del tarot. Antes Victoria pues, nos ha hablado profundamente pues, de él y de su obra. También ha hecho relación a este libro. Sí, porque es uno de los primeros donde digamos que se trata el tarot
de una forma seria, ¿no? Hasta el momento no había habido un estudio tan grande como este, que contiene 8 tomos, este libro. El más interesante, digamos, que es el del final, ahora lo vamos a ver. Y Kurt Gödel, fíjate que además estaba obsesionado, era un gran historiador de la antigüedad, estaba obsesionado con las teorías, por ejemplo, de Mesmer, el mesmerismo, ¿no? Que a través del magnetismo animal se podía curar algunas dolencias, y que después eso evolucionó en la hipnosis, ¿no? De alguna forma. Y también estaba obsesionado con Egipto, y de hecho él toma el tarot como uno de los libros, como un libro de conocimiento arcano, por así decirlo. Bueno, aquí tenemos el mundo primitivo, y fíjate que analiza, en este libro tiene una serie de ilustraciones, sobre todo me parece súper interesante esta página, sí, porque lo que hace es una contraposición, pues el mundo antiguo y el mundo moderno. Sí, totalmente. ¿No? Y de hecho la podemos desplegar. Qué maravilla. Sí. Ahora queda todavía más claro. Sí. Pero vamos, sí. que ver. No, para nada. Y luego lo que tiene sobre todo son las diferentes ilustraciones de los arcanos del tarot, muy primitivas. Ahí. Y estos son uno de los primeros ejemplares que se dedican exclusivamente a esto, ¿no? Encontramos en los diferentes tomos algunos estudios muy interesantes, la metamorfosis, habla también de alquimia y demás, pero sobre todo el tratado final en relación con las ilustraciones del tarot es fantástico. El apéndice final, desde luego, es pues una baraja, de las cartas del tarot, una auténtica maravilla. Pero recordemos a nuestros oyentes que este programa también lo pueden visualizar en vídeo a través de nuestro canal de YouTube. Sí, porque merece muchísimo la pena. Nosotros estamos aquí hablando, y yo me imagino nuestros amigos a través de las ondas, pues claro, que ellos también querrán verlo. Pues nada, que entren en YouTube y podrán ver estas maravillas. Pues continúa. Sí, fíjate que evidentemente merece mucho la pena ver, pero luego daremos un pequeño enlace para que se asomen a estos libros de una forma distinta, pero también igualmente interesante, ¿no? Y mira, vamos a seguir, si te parece, por las 7 nuances. Lo voy a decir directamente el título en castellano, ¿no? Sería los 7 matices de la obra filosófica hermética. Este es un ejemplar mucho más, no mucho más, digamos sería el siguiente, de 1783, y encontramos que ya está firmado por Jean-Baptiste Alliet, que es más conocido como Teila o Teila, otro gran estudioso del tarot, que desde luego es una auténtica maravilla poder contemplar, ¿no? Pues este tipo de joyas bibliográficas, ¿no? Que no se pueden ver todos los días de alguna forma, ¿no? Y encontramos, no lo quiero abrir mucho, pero se puede ver los diferentes estudios, además de numerología. También está dividido tanto por temática como por tomos, ¿no? Los diferentes... aquí, por ejemplo... También hace referencia más adelante, al final, hace referencia sobre las cartas del tarot. Y este, digamos que sería el gran libro precursor del tarot hoy como lo conocemos, y además es muy interesante y muy importante, digamos, dentro de la bibliografía en general, porque es un libro que trata sobre todo la primera parte de alquimia, de mejorar los metales, las fórmulas de los metales, de la fusión y demás. O sea, una auténtica maravilla el de Telia. Pues increíble. Dejamos a un lado pues estos interesantes y arcanos estudios sobre el tarot, si te parece, sí. y vamos a intentar echar un vistazo pues a otras temáticas. Pues sí. Quizá algo relacionado pues con la magia de un corte más clásico, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, pues fíjate, ahora mismo lo estaremos poniendo en imágenes. Otro tipo de libros mucho más interesantes, más clásicos, como tú decías, Belén, es cómo
el conocimiento y el estudio de las diferentes supersticiones, ¿no? Pero supersticiones, además de los siglos XVI, XVII. Un ejemplar firmado por el duque de Maura. El ducado de Maura fue un ducado creado por Alfonso XIII a principios del siglo XX, a Gabriel Maura Gamazo, que fue un historiador y un político que tenía en su haber un gran conocimiento y sobre todo una biblioteca fantástica. Él también realizó diferentes tratados, y sobre todo de historia, pero tiene un libro en particular sobre supersticiones y sobre todo el miedo que se le tenía a las brujas. O sea, que realmente... ¿No era como un Maleus Maleficarum? No para nada, sino que hablaba de qué se escondía según las diferentes creencias populares. Él, sobre todo, es bastante objetivo y habla de las creencias populares de las brujas, ¿no? Por así decirlo. Muy bien, perfecto. Y fíjate que este libro, el del Duque de Maura, es bastante interesante porque está dividido en dos partes, y la segunda parte sobre todo habla de Carlos II el Hechizado. Entonces, y de los el supuesto hechizo en sangre y en herencia que tenía este monarca. Digamos que ahí deja volcar toda su vena histórica, pero en la anterior, tanto el miedo al demonio, a los endemoniados, las posesiones, es bastante interesante. 1930 es la fecha de ese ejemplar. Muy bien, interesante. Sí, sí. ¿Y sabes, Belén, por qué, digamos, que son reconocidas así de forma popular las brujas? ¿Por qué dirías tú? Pues supongo que por su habilidad y su conocimiento de los elementos naturales. Efectivamente, sí, más, digamos, las plantas, la ¿no? naturaleza, El conocimiento lo que a lo largo de los siglos al final pues hemos reconocido como el curanderismo, ¿no? De alguna forma. Y fíjate, tenemos, digamos, en esta supuesta biblioteca brujeril de la que hablábamos al principio, tenemos un libro de remedios que está fechado en 1923, además con una autoría religiosa de Fray Anselmo, pero que de alguna forma contiene todos los datos de una edición original del siglo XVII, de 1629. O sea, es una maravilla porque además es como un antiguo manual de boticario en el que hay una recopilación de remedios, hay donde se pueden tratar todas las dolencias posibles habidas y por haber, y además con unas fórmulas muy, muy complicadas. Pues una especie de vademecum muy práctico totalmente, de la época. Para la época. Sí. ¿Y algún otro libro para terminar? Pues fíjate, sí. He querido, digamos, acercar, ¿no?, a esta nueva visión de todos estos ejemplares, el mundo de la mente. Y es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando tuve este ejemplar, digamos, entre manos. Está firmado bajo el seudónimo de Marshall Wanamaker. ¿Y quién era Marshall Wanamaker? No se sabe, y justamente se firman estos ejemplares en la época, estamos hablando de los años 20, 1922. Estos ejemplares se firmaban siempre justamente con seudónimo, por una cuestión de que como atraía, ¿no? Lo exótico como que se le daba muchísima más veracidad. Adivinación y transmisión del pensamiento es como se llama este manual, que además lo define en sus primeras páginas como un manual psicopráctico. Y digamos lo que quiere es adiestrar a las personas en el control mental, pero hay algunos... Qué miedo, ¿no? Pero hay algunos capítulos bastante interesantes que se vuelven un tanto oscuros hacia el final del libro, en el que habla de cómo incluso se puede transmitir mensajes en contra de la voluntad de otro sujeto. O sea que es una delicia el poder hojear ese tipo de documentos. Pues en general ha sido un increíble paseo por estas letras y por el conocimiento oculto a través de estas páginas de estos libros que ha sido muy, muy interesante y lo que todavía estará por desvelar. Eso sí, desde luego. ¿Alguna recomendación final que nos quieras dejar? Pues sí, para todos nuestros oyentes y todos los que estén interesados en poder ver todos aquellos libros que se expusieron en aquella exposición bibliográfica, se fotografió y se documentó de forma virtual, y entonces se puede acceder a ella en el enlace www.bibliotecaexposiciones.ucm.es
exhibits/show/magia y adivinación. Es más sencillo quizá simplemente buscar en el buscador magia y adivinación exposiciones virtuales y el primer enlace es donde podemos ver todo. Pues ya lo tenemos. Pues muchísimas gracias, Gracias. David. Un placer haber compartido contigo pues placer estas mío. pequeñas o grandes muestras de conocimiento oculto, gracias a la aportación de la colección privada de Victoria Abraojos. Eso es. Y nada, te veo en el próximo programa. Pues muy buenas noches, Belén, y nos vemos en el próximo programa. Terra Secreta. Y ahora damos la bienvenida a Miguel Zorita, nuestro guía particular en esta ocasión en Terra Secreta, un espacio dedicado a descubrir viajes un tanto inexplorados, pero que aún guardan muchos secretos por desvelar. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues encantados de tenerte, Miguel. Esta noche creo que viajamos muy lejos, hasta Latinoamérica, para conocer la isla que inspiró la famosa historia de Robinson Crusoe. Miguel, ¿de qué lugar hablamos? Bueno, pues vamos a hablar de un sitio muy recóndito, una islita muy pequeña, de hecho apenas tiene población en la actualidad, se encuentra en aguas caribeñas, está muy cerquita de las costas de Nicaragua, pero pertenece a Colombia desde 1981, que hubo una serie de tratados internacionales que hicieron que formase parte de este país, y hablamos de la isla Serrana, que es, pues ya digo, una pequeña isla de apenas 37 kilómetros cuadrados, que es poco menos que un atolón, porque al fin y al cabo es un arenal. De hecho, en las primeras descripciones que se menciona esta isla se habla como eso, como un arenal, porque apenas tiene altura, es una isla muy paradisíaca a día de hoy, pero que alberga una historia bastante truculenta a sus espaldas. Claro que sí, además de haber inspirado la historia de Robinson Crusoe, ¿por qué es famosa esta isla y por qué es digna de aparecer en esta sección, en Terra Secreta? Pues precisamente por eso, por ese detalle de la parte, digamos, más misteriosa, más truculenta que tiene la isla, que acontece en el siglo XVI. En 1528, un barco que salía una nao que salía desde las costas de Santo Domingo en dirección a Puerto Rico, sufre una serie de avatares y acaba con todos sus hombres naufragados en las costas en la playa de esta isla y sobreviviendo de muy malas maneras. Perdona que te interrumpa, ¿qué es un nao? Una nao es un Una tipo de nao. barco. De hecho, por ejemplo, las famosas 3 carabelas de Colón, una de ellas era una nao. No eran 3 carabelas, solamente eran 2 y una nao. Pues la primera vez que escucho este término. Sí, pues continúa Bueno, pues, relatándonos la historia. Precisamente ese naufragio luego supuso mucha literatura. Garcilaso de la Vega Linca lo mencionó, hubo otros cronistas de esa conquista española de América que mencionaron este episodio. En ese momento hablaban de Pedro Serrano como el náufrago que había sobrevivido durante 8 largos años en esta isla. Imaginémonos también las condiciones de vivir en una isla que ni siquiera estaba cartografiada, que nadie sabía que existía esa isla en ese momento. Una isla fantasma. Prácticamente. Sí, en ese momento, sí. Y aquello generó mucha literatura, pero es verdad que cuando uno se adentra en los documentos históricos te das cuenta que no es totalmente cierto lo que cuenta Garcilaso de la Vega Linca, porque él, a su vez, que es desde mi punto de vista el inspirador de Daniel Defoe para escribir Robinson Crusoe, pero Garcilaso de la Vega Linca estaba narrando esa historia, digamos que un poco targiversada, porque él la escribió 81 años después de que pasen los hechos, y él a su vez afirma que se lo ha contado un tal Garci Sánchez de Figueroa, que es posiblemente un conquistador, y este a su vez de haber oído la historia la oyó siendo niño, con lo cual esa documentación... Seguro que tiene pues, muchísimos añadidos. Claro, cuentan, por ejemplo, que el náufrago le creció pelo como un jabalí, que era una especie de hombre lobo, y no es cierto lo que cuenta, pero sí que hay partes muy truculentas que hay documentación histórica que lo confirma, que fueron hechos reales. Pues, ¿qué te parece si ahora nos centramos pues, en que nos comentes pues, qué hay de cierto y todos esos datos que estén algo documentados? Claro. Porque como vemos que Garcilaso, el Inca, hizo una labor pues, de recuperación de la historia como una especie de cronista oficial Claro. de la época, pero claro, después de 81 años, Tenemos pues seguramente limitaciones, claro. había muchísimos añadidos. Efectivamente. Bueno, pues
Básicamente, el documento que nos sirve a nosotros para saber qué pasó realmente ahí y que, por ejemplo, ese Pedro Serrano del que hablan en realidad no se llamaba Pedro, se llamaba Juan. De hecho, no sabemos si se apellidaba Serrano o no, pero lo cierto es que hay un documento que actualmente se conserva en el Archivo Histórico Nacional, que en su día se guardó en la Casa de la Contratación de las Indias, en Sevilla, y es un documento en el que se narra la historia del Maestre Juan. El Maestre Juan es el protagonista de toda esta historia. Y ahí no es un documento muy largo, de unas 8 páginas aproximadamente, se nos narra todas las peripecias que vivieron esos náufragos en el mismo año en el que son rescatados, en 1537, perdón. Con lo cual es un documento de la época y de hecho narra una serie de detalles que demuestran que es una persona de primera mano la que lo está contando. Habla de que se ahogan un miércoles, quiero decir que el barco naufraga un miércoles, que son rescatados el día de la víspera de San Mateo, que es el 20 de septiembre. Bueno, pues todas esas pequeñas pistas que dan nos ayudan a recomponer la historia objetivamente. Y poco más o menos la historia es la siguiente. Este Maestre Juan con sus hombres viajan en esa nao que salía de Santo Domingo, pero en determinado momento el piloto que dirige la nave no lo está haciendo muy bien y se quedan sin agua. Vaya. Cuando intentan repostar en alguna de las islas conocidas, están en una situación límite y para colmo de males les abandona el piloto. Con lo cual ellos mismos, sin piloto, y reconocen además que no tienen experiencia en el arte de la mar, intentan volver a Santo Domingo, pero les pillan, por lo que en las descripciones que hacen, una especie de temporal o huracán. Arrancan las velas y para colmo de males, en esos 6 días que están navegando a la deriva, acaban encallando con esta isla. En ese momento sobreviven unos cuantos hombres, no dice el número, pero sí que es verdad que entre ellos terminan haciendo un bote con los restos del barco que había naufragado. Este Maestre Juan dice que él no se monta en el barco porque ese barco se va a hundir y los hombres que deciden montarse se van de la isla, pero no se vuelve a tener noticia de ellos, con lo cual se sospecha que morirían, lógicamente. ¿Qué sucede? Que quedan 3 hombres nada más. El Maestre Juan, un mozo, del que es otro de los supervivientes, y otro hombre, un tal Moreno de Málaga, que es el primero que se desespera. Tanto es su desesperación que le pillan en un momento dado comiéndose sus propios brazos. Vaya. Finalmente, este Moreno de Málaga acaba muriendo y solo sobreviven el Maestre Juan y ese mozo del que se hablaba. Finalmente, pasando los años, encuentran otros náufragos en una isla vecina y deciden hacer otro barquichuelo, digamos, con las pieles de los lobos marinos, que era lo que ellos estaban comiendo en ese momento, porque están tan desesperados que hasta que no consiguen caer en la cuenta que con las pieles de los lobos marinos podrían hacerse una especie de balsitas con las que recoger agua de la lluvia, estaban desesperados, estuvieron bebiendo sangre de otros animales y cuestiones así para sobrevivir. Porque esta isla entiendo que no tendría mucha fauna, prácticamente Nada. Una isla desierta, claro, sin sí agua había, potable. Efectivamente, y creo que la altura máxima eran como 1,60 m, una cosa así. Claro, una cosa que a día de hoy es muy idílico y es una reserva natural, pero claro, tírate tú allí 8 años sin comunicados, sin recursos. De hecho, él está desesperado porque lo único que consigue sacar del barco es un cuerno de pólvora y un eslabón para hacer fuego, pero no consigue pedernal, porque el pedernal se le ha quedado dentro del barco y cuando intenta volver al día siguiente después del naufragio a los restos del barco, el barco se le ha llevado a la marea, con lo cual dificultades a más no poder y precisamente después de que conectan con esos otros náufragos consiguen hacer un bote del que tampoco se fía el Maestre Juan y los otros les vuelven a abandonar y se quedan únicamente ese chaval, ese mozo del que hablaban y el Maestre Juan. Hacen una casa, una serie de torres y finalmente son rescatados, después de estar 8 años allí pasando todas las penurias del mundo. Pero esto no fue todo lo que ocurrió, ya que durante este tiempo también tuvieron oportunidad de vivir una experiencia un tanto extraña. Sí, ¿Qué ocurrió? Muy rara. Bueno, imaginémonos la situación de desesperación absoluta, de no saber si alguien te va a rescatar, no tener dinero, alimentos, ni recursos de ningún tipo para poder sobrevivir. Y llega un momento de desesperación tal en el propio Maestre Juan que invoca al diablo. Él dice que si Dios no le saca de la isla, por lo menos que le saque el diablo para llevarle a los infiernos. Y esa misma noche, él esto lo reconoce que lo hizo durante el día y por la noche, en un momento dado se levanta y ve una figura extrañísima, una figura que dice que tiene la nariz roma, que tiene los ojos rojos, que echa como fuego, que es todo negro, pero a la vez tiene como cuernos y los pies son una especie de garras, que no se comunica con ese personaje, pero que lógicamente le conmueve de tal manera que le da tiempo a despertar a su compañero y ambos lo ven. Con lo cual,
La hipótesis de que pudiese ser una alucinación de este hombre ya se pierde un poco. Tampoco hay ninguna explicación convincente. Lo cierto es que cogen tal miedo ambos protagonistas que salen corriendo y se van a la otra punta de la isla, y dice que 15 días después volvieron a oír otra vez pisadas por la noche y cuestiones así que no tenían explicación de ningún tipo, claro. También si hubiese sido una alucinación, yo sospecho que en 15 días se hubiesen recuperado de alguna manera, con lo cual es muy difícil averiguar qué estaban viendo en ese momento o qué estaban presintiendo. Dice que lo llegaron a presentir otras 2 veces después de ese primer encuentro tan sobrenatural. En todo caso sería una alucinación colectiva, pero no tiene tampoco mucho sentido. Sí, una cosa extrañísima. ¿Y qué estaría haciendo pues ese ser extraño en la isla? Pues tampoco guarda mucha relación, quizá la parca. Vaya está, ¿sabes? Bueno, y finalmente, después de ese encuentro tan sobrenatural, tan sumamente extraño, consiguen, no se desaniman y consiguen hacer incluso una casa, 2 torres para hacer señales de humo, construyen un estanque. Es muy interesante porque te dan como una especie de manual de supervivencia, de, claro, qué plantas comen, cómo construir una especie de pequeño pozo que luego no les funciona porque enseguida se hace salobre el agua, evidentemente. Y finalmente, después de estar, ya digo, 8 años viviendo allí, son rescatados por un barco que les ve, mandan un bote y ese bote les rescata y consiguen, una vez que ya llegan a tierra, escribir esa crónica. Hay un escribano en ese momento que toma anotación de todo lo que el maestre Juan les va contando y precisamente gracias a eso nos ha llegado esa historia. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, uno de los detalles que cuenta es que hace referencia a que el rey le va a ver, dice como su majestad ve, y todo apunta a que la barba y el pelo no se lo cortó. Para esperar a que le viese el rey como es un como hombre testimonio. Con 8 años sin ir a la peluquería. ¿Qué sucede con esto? Que ese episodio de no cortarse el pelo es lo que a lo mejor tergiversado le llegó a Garcilaso de la Vega Linca como que era un hombre lobo y que, bueno, toda esa parafernalia que se inventan. Incluso Garcilaso de la Vega Linca dice que cuando se encuentra con otro náufrago ambos huyen porque se piensa que el maestre Juan es una especie de diablo. Pero no, lo que vieron fue una especie de diablo real, no es que les confundiesen a ellos con los diablos. Entonces, bueno, hay esa pequeña tergiversación, pero a día de hoy ese documento está en el Archivo Histórico Nacional a disposición de todo el mundo y se puede contrastar y conocer la historia real, evidentemente. Pues fantástico pues tener esta pequeña documentación. Incluso he encontrado, justo antes de venir al programa, un dato bastante interesante, que Joaquín Vaquero Turcios, en el Monumento a los Descubridores de América, que existe en la Plaza de Colón, aquí en Madrid, hace hay una referencia mención al maestro Juan. Pues se lo merece, porque menuda lección de vida aguantar 8 años en aquel tiempo, totalmente incomunicado y nada, intentando ver qué podían comer, el agua que podían guardar de la lluvia. Hay una frase muy bonita, cuando se quedan ya solos, este mozo y él, dice, ambos temíamos por la muerte del otro, porque sabíamos que en cuanto uno de los dos muriese, el otro iba a caer. Entonces también es una lección de compañerismo y de solidaridad. Claro, porque al final las penas acompañadas pues son menos penas, claro. Pero desde luego la soledad en estas condiciones deben de ser muy, muy duras. Evidentemente. Y según nos contabas con los detalles de las pisadas y todos los demás detalles que se vivieron durante estos 8 años, la verdad es que recuerdan a algunos episodios de la historia de Robinson Crusoe. ¿Tiene algo que ver? Claro, porque entiendo que la fuente bebe mucho de esta historia real. Todo apunta a que Daniel Defoe lo que hizo fue fusionar 2 historias de 2 náufragos. Hubo un náufrago en el siglo XVIII que llegó a las costas de una de las islas del archipiélago de Juan Fernández, en Chile, y esa historia de ese náufrago, que estuvo menos tiempo que el maestre Juan, fueron unos 4 años, si mal no recuerdo, se fusionan con la historia del maestre Juan, que él posiblemente, Daniel Defoe, lo había leído en alguno de sus viajes a España. Él hizo varios viajes a España, posiblemente gracias a la historia de los incas que escribió Garcilaso de la Vega, pudo llegar a conocer esa historia de Pedro Serrano, ya digo, adulterada en cierto sentido, y fue su inspiración para construir finalmente la figura literaria ya universal de Robinson Crusoe. Pero en general podríamos decir que al final la inspiración fue gracias a unos españoles. Sí, sí, totalmente. Totalmente.
¿Y qué últimas noticias tenemos sobre este lugar? Porque en la actualidad se puede visitar esta isla, o igual tenemos noticia de algún fenómeno extraño que haya sucedido en los últimos años. Claro, actualmente es difícil ir, es un sitio totalmente paradisíaco, es una reserva natural y, si mal no recuerdo, es el ejército colombiano quien se dedica a la protección de estas especies. Hay infinidad de especies, además muy singulares, de corales, por ejemplo, de peces y demás que están protegidas, y actualmente hay un faro, hay algunas imágenes en internet. Es verdad que, por ejemplo, Google Maps está un poco distorsionada la imagen, pero sí que se han hecho vídeos con dron y estos pequeños vuelos nos describen muy bien cómo era esa isla. Sería una auténtica maravilla poder visitar esta isla. Ya digo, tiene muchísimas limitaciones porque es una reserva natural, pero el conocer, por ejemplo, los restos que quedarían de aquella casilla que hicieron estos náufragos... ¿Pero tú crees que quedará algo después de tantos siglos? Pues posiblemente. Fíjate que es una isla que tampoco ha sufrido muchas erosiones. No ha habido otra civilización que haya ido destruyendo, ni la naturaleza tiene mucho más espacio para crecer. Entonces puede ser, a lo mejor, quién sabe, que se encontrasen estos pequeños restos todavía por allí. Pues ojalá y que nos podamos escapar en algún momento. Pues increíble historia sobre náufragos y además españoles, y que han servido de inspiración de una de las obras más conocidas del género de aventuras y desventuras, ¿por qué no decirlo? Muchísimas gracias por este viaje apasionante, Miguel, y esperamos que volvamos a tenerte muy pronto de vuelta. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros y de vuelta cuando queráis.